Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal Educaula. En esta ocasión quiero presentarles y explicarles cómo funciona una de las librerías que ya viene incorporada con Automation Studio, solo que no viene visible dentro de la librería general que encontramos una vez instalamos el programa. Entonces, para poder ver esta librería, lo primero que vamos a hacer, en mi caso me dirijo a mi máquina virtual donde tengo instalado Automation Studio y, como podemos ver, así es como nos aparece a nosotros una vez instalamos. ¿Listo? Entonces, la librería que vamos a ver en esta ocasión se llama Sectional Hydraulic Components para la versión 7.0 de Automation Studio. Si están desde la versión 6.0 o 6.4, tendrá el nombre de Cross Section Views. Entonces, para poder abrir esta librería tenemos que darle clic en abrir librería aquí en la parte de arriba. Le damos abrir librería y una vez le damos abrir librería nos va a dirigir a las librerías de la versión que nosotros tengamos. En este caso la mía es 7.0. Vamos a seleccionar la que dice Sectional Hydraulic Components. Le damos a abrir y automáticamente nos va a abrir esta nueva librería que está acá. ¿Listo? Entonces, como les menciono, para la versión 7.0 se llama Sectional Hydraulic Components, pero para la versión 6 y 6.4 se llama Cross Section Views, que es esta que yo tengo abierta acá. ¿Por qué la tengo yo? Porque yo la importé desde 6.4 hasta la versión 7 para ver cuáles eran las diferencias. ¿Listo? Entonces, estando aquí en la parte de la librería como tal, vamos a ver que tenemos todos los componentes básicos para hacer un circuito hidráulico, ¿sí? En este caso, como primer ítem tenemos tanque, ¿sí? Entonces aquí dice que tenemos un Hydrostatic Reservoir. Vamos a arrastrarlo hacia nuestra hoja de trabajo para tenerlo aquí para usarlo a continuación. Lo siguiente que vamos a utilizar va a ser una bomba, ¿sí? Que lo vamos a necesitar para que genere la presión de nuestro circuito. Listo. Ahora vamos también a necesitar una electroválvula, ¿sí? Una electroválvula. En este caso tenemos dos opciones. Tenemos la opción de doble solenoide o tenemos la opción de solenoide con muelle. Listo. Entonces yo voy a escoger la parte de doble solenoide para este ejercicio. Vamos a utilizar aquí donde dice cilindros. Y en cilindro vamos a utilizar un cilindro de accionamiento doble. ¿Listo? Bueno, estos son como los componentes básicos que necesitamos para nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de estos componentes, yo voy a utilizar otro componente que está por acá, que es este de acá, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar yo? Yo lo voy a utilizar para redirigir el flujo hidráulico, ¿sí? Que no se me vaya a generar una sobrepresión, pero pues ahorita cuando esté haciendo el circuito lo vamos a comprender un poco mejor. Entonces, las conexiones pues son bastante sencillas, ¿sí? Vamos a conectar la bomba directamente al tanque. ¿Listo? La electroválvula, entonces tenemos que el primer conector o la primera conexión es para la entrada del flujo hidráulico. La segunda conexión va a ir al cilindro, en este caso lo voy a utilizar para accionar el cilindro hacia salida. La segunda conexión es de retorno del flujo hidráulico y la tercera conexión es la de hacer retornar. En este caso yo la voy a utilizar para hacer retornar el cilindro. ¿Listo? Vale. Ya tenemos medio circuito, digamos que conectado. Ahora, esto, ¿por qué lo voy a utilizar? ¿Qué sucede? Si yo conecto esta bomba directamente acá, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Si yo conecto esta bomba directamente acá y conecto el tanque aquí directamente en la electroválvula, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, la bomba va a seguir inyectándole aceite a la electroválvula y pues digamos que en la vida real pues podríamos ocasionar que se estalle la bomba o que se dañe la electroválvula, que se estalle, perdón, las mangueras. Lo más probable es que se estallen las mangueras o pues que le produzcamos una fuga a la electroválvula debido a la presión que le genera la bomba. ¿Listo? Como no tenemos ningún sistema que la apague cuando genera presión ni nada, entonces pues lo que va a suceder es que se va a estallar. En este caso yo utilicé, pues digamos que aquí dentro de estos componentes no encontré uno que me sirviera para poder hacer lo que voy a hacer a continuación. Entonces utilicé este controlador de presión, ¿sí? Entonces yo lo que hago es lo siguiente. ¿Qué sucede? Entonces este controlador de presión lo que hace es que cuando él detecta la presión por un punto va a dejar fluir, pero cuando la detecta por otro va a retornar el aceite. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a acomodar este componente, voy a hacerlo girar así y luego voy a hacerlo girar así. Listo, ahí lo tengo. Colocarlo por acá.
Ya está. Entonces, ¿qué sucede? Este punto de aquí abajo lo voy a conectar a la salida de la bomba. Y este de acá lo voy a conectar a la electroválvula. Y por último, este de acá lo voy a conectar al tanque, ¿sí? ¿Qué sucede? Si lo dejo así tal cual como está, no me va a cumplir la función que yo requiero, ¿sí? No me va a cumplir la función que yo requiero y lo vamos a ver a continuación. Si nos damos cuenta, toda la presión se está quedando aquí en este punto. ¿Listo? Entonces, aquí la parte que está de color marrón nos representa que la manguera tiene exceso de presión. ¿Listo? Y no está, digamos que circulando el aceite hacia ningún lado. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Yo voy a coger de este punto y voy a hacer una conexión acá. Ahora, miremos lo que pasa. Vamos a ajustar esta línea acá que no se ve ahí. Listo. Ahora miremos lo que pasa. Cuando yo lo coloco así, ¿sí? Nos damos cuenta que se mantiene un flujo. Listo. Es cierto que la línea sigue aún en color marrón, quiere decir que tiene presión, pero mire que ya tenemos una línea de este lado que nos indica que está fluyendo el líquido, ¿sí? Entonces aquí pues tiene, digamos que la mínima presión. Entonces pues está cumpliendo su función, ¿ok? Listo. Ahora, nosotros podemos controlar esto de dos formas, y vamos a hacer las dos formas. La primera es accionarlo de forma directa por medio de un botón, ¿sí? Suponiendo que esto ya está, digamos, le vamos a conectar un botón directo y ya está. Entonces nos vamos aquí donde dice HMI y Control Panels, y luego nos vamos en Control a Botones o Buttons en este caso. Yo voy a seleccionar dos botones, perdón, ¿sí? Voy a seleccionar dos botones, voy a ponerle a este botón 1, pero los dos botones los voy a colocar que sean botones push, es decir, presiono, suelto y se regresa. Botones push, ya está. En uno de mis videos anteriores yo expliqué cómo se hacía la asignación de variables, sin embargo pues vamos a verlo una vez más aquí. Entonces voy a cambiar este nombre que creo que me quedó, ahí, ahora sí, listo, BT1 y BT2, ya está. Ahora, para asignar esto a la electroválvula yo voy a presionar doble clic sobre la electroválvula y me voy a asignación de variables. En asignación de variables, ¿sí? Aquí donde dice input signal quiere decir que es donde vamos a traer otra señal aparte y se la vamos a ingresar a la electroválvula. En este caso queremos ingresarle la señal del botón. Presiono el botón genera una señal y esa señal es la que le vamos a entregar a la electroválvula. Entonces, una vez que estamos acá, seleccionamos ahí input signal, nos vamos a buscar la variable del botón. Entonces la variable del botón, me pasé de aquí arriba, botón 1 y botón 2. Vamos a asignarle botón 1 y a la otra input signal vamos a asignarle botón 2. Ya está. Ya tenemos, si lo utilizamos así como está, nos va a funcionar. Debería funcionarnos. Entonces, damos iniciar simulación. Si yo presiono botón 1, mira que si lo presiono un poco avanza. Si lo suelto, deja de avanzar. Si lo mantengo presionado, continúa avanzando. Entonces, veamos que aquí la válvula que yo puse está cumpliendo su función. Ahí podemos observar, fijémonos en este punto, que cuando yo presiono el botón, se libera la presión, hace el funcionamiento, y cuando dejo de presionar, el líquido o el aceite hidráulico retorna al tanque. ¿Listo? Vale. Eso es lo sencillo. Presiono, sale, presiono, regresa. Ahora, si yo quiero convertir esto en un esquema electrohidráulico, ¿sí? donde tenga solenoides y contactores, digamos, hacerlo un poco más, que solo con un solo clic salga y con un solo clic regrese, entonces yo me voy a ir a la parte de eléctrica. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar el estándar JIC. ¿Sí? Estoy aquí, control eléctrico, estándar JIC, me voy a energía, a power source, y normalmente estas electroválvulas o los solenoides funcionan a 24 voltios. Entonces yo voy a coger suministro de 24 voltios por acá y voy a coger uno de 0 voltios. ¿Sí? Puedo coger 0 voltios o puedo coger el que dice ground. Cualquiera de los dos me va a funcionar sin ningún inconveniente. Ahora, ¿yo qué necesito? Pues necesito los solenoides. Entonces aquí tenemos, ¿sí? En componentes de salida, aquí le va a salir componentes de salida, tenemos el solenoide y voy a ponerle un nombre al solenoide, voy a ponerle solenoide 1, ya está. ¿Sí? Ese va a ser para, en este caso, pues el solenoide de este lado de la electroválvula, y como necesito para el del otro lado, pues voy a escoger solenoide 2, entonces coloco S2, listo. Ya tengo los dos solenoides. Ahora, ¿qué necesito? Pues necesito los contactos para esos solenoides. Entonces voy a seleccionar contacto, ¿sí? Voy a dejarlo así, no le voy a dejarlo quieto, nada más voy a colocar contacto, voy a colocar dos abiertos. Esos de igual forma los podemos copiar y voy a colocar también uno cerrado, ¿sí? Aparte de eso, yo voy a colocar, aquí donde dice switches, voy a colocar un par de switches. Voy a colocar un switch y voy a colocar otro switch.
Listo. Entonces, ya una vez que tengo estos componentes, que son los que voy a necesitar, recordemos que los podemos copiar y pegar, entonces voy a empezar armando mi circuito. Entonces conecto el switch y voy a conectar acá, por ejemplo, voy a conectar el solenoide y voy a conectar esto acá. Ahora, ¿qué sucede? Como ya vamos a utilizar un solenoide, tenemos que asignar este solenoide a la electroválvula. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos otra vez a la electroválvula y en lugar de BT1 vamos a asignar S1. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora si yo hago la simulación y yo presiono BT1, ya no va a funcionar. Ahora va a funcionar cuando yo presione este interruptor de acá, este switch de acá. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues, si podemos notar, para que el cilindro salga tengo que mantener presionado también el botón. Entonces, yo lo que hago es que voy a hacer un autorretorno o que una retención, ¿sí? Para que una vez se active este solenoide, él automáticamente se quede activado. Entonces yo lo que hago es que voy a conectar un contacto abierto acá y a ese contacto lo voy a emparejar, digámoslo así, con el solenoide 1, S1. ¿Listo? Lo voy a enlazar. Voy a enlazar ese contacto con el solenoide 1. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le doy clic al switch, ¿sí? Él va a salir solo, sin necesidad de que yo lo mantenga presionado. Listo, mira, ahí quedó saliendo solo. Una vez más, entonces yo llego y le doy clic al switch y él sale solo sin que yo lo mantenga presionado. Listo. Ahora, ¿yo qué necesito? Pues necesito que se regrese. Entonces, ¿qué sucede? Pues para eso voy con el solenoide 2. ¿Sí? Voy a conectar el solenoide 2 a 0 voltios y voy a conectar el switch, el otro switch, a 24 voltios. Ya está. Ahora, entonces yo lo que hago es simplemente conecto este acá con el solenoide, el switch con el solenoide, y voy a hacer que se autorretenga la señal también, ¿sí? Una autorretención de la señal también. Entonces voy a asignarle, voy a enlazarlo con el S2 para que haga la autorretención de la señal. ¿Qué sucede? Si yo lo dejo así, vamos a observar que si yo lo dejo así, ¿sí o no? Sale el cilindro, pero cuando yo lo voy a intentar que se regrese, no se regresa. Y no se regresa, ¿por qué? Porque la señal del solenoide 1 sigue activada. Entonces yo necesito desactivar esa señal. Para desactivar esa señal, lo que yo puedo hacer es, cojo este contacto que está cerrado, ¿sí? Normalmente cerrado, y lo voy a enlazar con el solenoide 2. ¿Esto qué sucede? Pues sucede que cuando yo active el solenoide 2, me va automáticamente a cortar la señal del solenoide 1. Vamos a verlo entonces. Activamos solenoide 1, queda activado, y cuando yo active solenoide 2, bueno, mira, ¿qué sucede acá? Ahora, ¿por qué no está retornando? Porque no le hemos asignado el solenoide 2 a la electroválvula. Entonces hay que estar pendiente de eso. Vamos, mira que tenemos aquí en la electroválvula botón 2 y no solenoide 2. Entonces vamos aquí, seleccionamos botón 2, solenoide 2, perdón, y le damos a asignar. Mira que ya cambia automáticamente a solenoide 2. Ahora sí, le damos clic, ¿sí? Y luego cuando le damos clic acá, automáticamente esta se apaga. Mira que se apagó, ¿sí? Se apagó. Pero ahora tenemos un inconveniente, pues tenemos el inconveniente de que nos quedó este activado. Podríamos hacer lo mismo. Entonces podríamos hacer que, vamos a copiar este componente, podríamos hacer que cuando activemos el solenoide 1, se desactive el 2. Vamos a hacer la prueba. Entonces, cuando se active el solenoide 1, nos va a desactivar el 2. Vamos allá. Entonces, activamos. Una vez que está así, desactivamos, ¿sí? Y ya mira que quedó entonces desactivado el solenoide 2, ¿sí? Activamos acá y desactivamos acá. Ya tenemos funcionando nuestro circuito. Pero ¿qué sucede? Al final siempre este de acá nos va a quedar activo. Si nosotros digamos que dejamos de utilizar, ya no volvemos a presionar el switch número 1, este de acá arriba, entonces este nos va a quedar activo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros vamos aquí al cilindro, nosotros presionamos clic en el cilindro, nos damos cuenta que el cilindro tiene unas señales de salida. Entonces tenemos, mira, señal de salida de fuerza, señal de salida de posición y señal de salida de velocidad. Entonces yo voy a utilizar la señal de salida de posición para que cuando el pistón esté adentro, automáticamente me cancele la señal del solenoide 2. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo dejo así como está y solamente cambio esto por la variable del cilindro, pues resulta que como él va a estar la mayor parte del tiempo afuera, no me va a dejar activar esto. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, si yo le coloco aquí, mira, por aquí está Output Signal Position. Aquí está Output Signal Position. Asigno el Output Signal Position. ¿Listo? Uno podría suponer que si lo dejo así, debería funcionar, ¿verdad? Porque lo teníamos funcionando bien así, entonces debería funcionar, pero no.
Si yo le doy clic acá, ¿sí? Cuando yo le vaya a dar clic acá, mira que ya me toca estar presionando el switch 2 para que funcione. Y ya el switch 1 ya no me va a funcionar. ¿Qué sucede? Entonces lo que hacemos es, en lugar de utilizar este, vamos a utilizar uno de estos abiertos. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Le asignamos nuevamente Output Signal Position, ¿sí? Y miremos ahora cómo funciona. Le damos clic acá, salió perfecto. Le damos clic acá, regresó perfecto. Y mira que ya no tenemos ninguna señal activada. Ya no tenemos ninguna señal activada. Podemos volver a iniciar acá o podemos volver a iniciar acá. ¿Listo? Entonces ya no tenemos ninguna señal activada. Ahora, si yo quiero utilizar este circuito eléctrico con los botones, ¿qué sucede? Que no voy a poder hacerlo así tal cual como está. ¿Y por qué? ¿Por qué no le puedo asignar variables? Porque resulta que el botón genera una señal de salida. Al igual que el switch también genera una señal de salida. Entonces no tienen no pueden recibir señal, solamente pueden entregar una señal, ¿sí? Entonces no puedo asignarlo. Para eso pues simplemente cambio esto por algo que sí pueda recibir una señal. ¿Y qué puede recibir una señal? Un contacto, ¿sí? Entonces pongo aquí un contacto, automáticamente me abre el cuadro de variables y yo le asigno la variable BT1. Mira que me deja asignarle BT1 enseguida. Luego coloco otro acá y le agrego variable BT2. Listo, botón 1, botón 2. Y ya tengo mi circuito electrohidráulico completo. Presiono acá, sale, presiono acá, regresa. Listo. Ahora, si yo quiero hacer, colocar una parada de emergencia, pues vamos a colocar entonces acá, vamos a colocar acá un contacto normalmente cerrado. Lo colocamos acá, ¿sí? Colocamos aquí un contacto normalmente cerrado. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí y vamos a colocar esto acá. Vamos a conectar esto acá. Vamos a poner esto acá para que se vea el nombre ahorita. Listo. Y ahora me voy a ir nuevamente donde están los botones. Voy a irme aquí donde están los botones y voy a colocar un botón de parada de emergencia, ¿sí? Puedo colocar este o puedo colocar este, ¿sí? Ambos, entonces este es Twist to Relays y Twist to Relays. Entonces cualquiera de los dos nos puede funcionar, aunque creo que este está como grande. Vamos a ver si el otro está un poco más pequeño. Sí, este está un poco más pequeño. Listo. Entonces a este voy a ponerle stop, vamos a ponerle stop. Así, ya está. Se va a poner stop. Ahora entonces sí, abro los contactos, asignación de variables y busco la variable que se llama stop. Stop, a ver dónde está, aquí está stop. Le asigno la variable stop y le asigno a este también la variable stop, aquí hasta el final. Ahí está. Listo. Entonces, esto lo que nos va a hacer es simplemente que no importa dónde esté el cilindro, supongamos que esto es una prensa y alguien metió el brazo y se le quedó ahí agarrado, entonces necesitamos parar, que esto no se mueva, que ni avance ni retroceda, que se quede ahí quieto donde está. Entonces para eso nos va a funcionar el botón de emergencia. Entonces digamos va ahí y presiono acá, ahí se quedó a la mitad. ¿Listo? Entonces simplemente puedo regresar poco a poco el cilindro con los botones. ¿Listo? Entonces mira que acá por ejemplo presionamos el botón de emergencia, presionamos el botón de emergencia y ahora quedó presionado, ¿sí? No generamos nada para que él se quite automáticamente, pero digamos que en este caso, si fuese un botón de verdad, pues simplemente giramos la perilla y ya ella me deja habilitar el circuito nuevamente, ¿sí? Entonces en este caso es apagamos, volvemos y encendemos la máquina, ¿sí? Mira que ahí enseguida queda bloqueado y ya no avanza, pero avanza de a poco, no funciona el circuito completo. Entonces eso era todo lo que quería presentarles por el día de hoy. Espero que les haya sido de ayuda, espero que les haya aclarado algunos ejemplos. Esto sirve también para otros softwares como FluidSync, ¿sí? La mecánica es la misma, tanto para hidráulica como para la parte eléctrica o la parte electrohidráulica. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es que aquí agregamos, digamos que animaciones, ¿sí? Algo que sea más visible, más llamativo, más didáctico, podríamos decirlo así. Pero pues el funcionamiento es el mismo, un cilindro de accionamiento doble, una electroválvula direccional 4x3, una bomba, un regulador de presión y un depósito. Entonces espero que les haya sido de ayuda. Si tienen dudas o comentarios pueden dejarlo ahí abajo y pues nos veremos en próximos videos. Agradezco que si les gustó el contenido se suscriban al canal, dejen sus sugerencias para nuevo contenido. Estaré subiendo de otras simulaciones similares con semáforos y demás para poder explicarles un poco mejor. Nos vemos hasta la próxima.